C9N Noticias, primera edición, con Carlos Troche, fue presentado por Ochi, el gusto es nuestro. La Asociación de Ujieres del Paraguay lamentó la muerte de un funcionario judicial en el Palacio de Justicia e instó a las autoridades a mejorar los mecanismos de atención y prevención. Anuncian manifestación. Esta mañana se realizó una requisa en el centro penitencial de Emboscada. Tras este procedimiento se logró incautar un celular del cual aparentemente se realizaban posteos en las redes sociales. El móvil encontrado pertenecería a Reinaldo Cucho Cabañas. Dos sujetos emboscaron a un conductor de plataforma en inmediaciones del aeropuerto Silvio Pettirossi. La víctima denunció el hecho en la comisaría 10ª y mediante un rastreo de GPS horas más tarde se recuperó el automóvil. Despliegue de ayuda internacional. El mundo está socorriendo a las víctimas de los terremotos de Turquía y Siria. La Unión Europea activó su mecanismo de protección civil. 1.185 socorristas y 79 perros entrenados para la búsqueda llegaron a Turquía. Hasta ahora, 40 países se sumaron a la causa. Malas noticias para el equipo aurinegro, ya que se confirma la baja en el equipo aborigen. Se trata de su fichaje estrella, Federico Santander, quien dio positivo a chikungunya. El mosquito azotó al ropero. Buenas tardes, bienvenidos a Tarde Noticias en esta jornada de jueves que, bueno, nos sorprendió un poco esta lluviecita que cayó por Asunción. Ahora se despejó de nuevo. ¿Paró ya la lluvia? Paró de nuevo, pero era necesario. Y hay viento. ¿Cómo está? Sol, se ve viento por las palmeras, al menos ahí en la costanera. Entonces por ahí sentimos un poco de fresco. Porque la mañana, hasta hace poco, el calor se sentía bastante sofocante. Ayer, cuando terminamos Tarde Noticias, era imposible encarar el resto de la jornada con el calor que hacía. Salir ayer de acá del canal fue complicado. Ahora esto esperemos que ayude, que descienda un poco la temperatura, que de hecho enseguida vamos a repasar esos datos. Un jueves con muchas noticias, unas no tan agradables, sin embargo, queremos ir actualizándolas e informándolas. Exactamente. Llegamos con muchas informaciones para compartir con ustedes hasta las 5 de la tarde. Comuníquense con nosotros, así como lo hacen todos los días. Y queremos ya adelantarles algunos de los temas que vamos a estar hablando hoy. Preocupante lo que está pasando en Ñeembucú. Tercer año consecutivo de sequía. Los cauces hídricos se están secando. Los animales están muriendo. Desesperados los productores están pidiendo la declaración de emergencia en la zona. ¿De quién depende? Del Parlamento. Hoy les vamos a estar contando todo lo que está pasando en Ñeembucú. Un allanamiento que tuvo lugar en la zona de Puerto Elsa y que terminó a balazos en ese sentido. Tanto oficiales intervinientes como delincuentes que formaban parte de este procedimiento resultaron con graves heridas. Hace instantes concluyó la autopsia practicada al cuerpo de una joven cuya edad estaría entre 20 a 23 años aproximadamente, eso es lo que estiman los investigadores. Fue encontrada sin vida cerca de un cementerio en la ciudad de Caaguazú. Terrible lo que le pasó, terrible lo que detectaron los forenses. Hablan desde abuso sexual, una herida con un puñal y un golpe en la cara que le hundió por completo y lo que habría derivado en su muerte. ¿Qué se sabe hasta este momento del caso? Les vamos a estar contando también en Tarde Noticias. Los últimos números preocupan. En un lapso de 3 semanas se han registrado 11.000 casos de chikungunya a nivel nacional. Lastimosamente, en esas cifras también tenemos que hablar de un número que preocupa: 14 fallecidos, entre los cuales se destacan 3 neonatos. Los trabajos que se vienen realizando, la prevención y otros temas, seguimos abordando esta tarde.
Gracias por elegirnos como cada tarde a través de estas pantallas. Vamos a repasar estos datos que tienen que ver con el tiempo, que si bien, miren lo que es la temperatura, sentimos por unos minutos que bajó un chiquitito tras la lluvia, la sensación sigue siendo muy elevada, pero me marca 40 grados de sensación térmica. Le escuché a la señora Mercedes la pasada y me quedó eso en la cabeza. Dice que cuando la temperatura y la sensación térmica hay una diferencia importante porque la humedad es elevada. Bueno, y esto tiene que ver justamente con las condiciones del tiempo, porque hace minutos nada más estaba lloviendo en algunos puntos de Asunción, de hecho que fueron lluvias muy puntuales, y eso también hace o genera este tipo de características. Para la noche, entre 33 y 29 grados. El pronóstico extendido nos habla de que en los próximos días vamos a tener condiciones igual de cálidas a calurosas. Veamos, día viernes mínima 25, máxima de 35, probabilidad de lluvias y tormentas. El sábado entre 24 y 35 grados. Para el domingo también, jornada parcialmente nublada y los mismos números, las mismas características. Y el día lunes arrancaríamos con 25 de mínima, 36 de máxima. Un hecho recurrente, Sol, constantemente estamos reportando este tipo de situaciones porque sin lugar a dudas la seguridad del pasajero hay que cuidar siempre. Bueno, y este caso, afortunadamente ya nos va a contar Jorge, pero adelantamos, terminó con todos, dentro de todos, sin lesiones ni personas gravemente heridas. Coméntanos, Jorge, de qué se trata y en dónde estás. Es así mismo, Solange, el saludo para ustedes en piso y para toda la teleaudiencia. Estamos en la zona de Cuatro Mojones, sobre la avenida Defensores del Chaco, a unos pocos metros de lo que corresponde al Abasto. Este es el carril que va o que viene desde el Abasto hacia Villa Elisa, para que puedan ubicarse a un costado nada más del viaducto de Cuatro Mojones. En este lugar se incendió por completo esta línea de transporte público, específicamente línea 454. Afortunadamente la lluvia también ayudó a que se sofocaran las llamas, pero los bomberos tuvieron que trabajar arduamente para poder controlar el fuego en sí. Vemos todavía inclusive cables que están chispeando, que están prendiéndose aquí, pese a que los bomberos, también la ANDE, estuvieron trabajando para poder evitar que cualquier persona termine electrocutada o algo así. Y aquí están todavía los bomberos, vamos a conversar con ellos. Porque aquí se vienen nuevamente algunas gotitas, llueve fuerte, para otra vez, y así estamos aquí en la zona de lo que es justamente Cuatro Mojones. Vamos a ver qué dice uno de los intervinientes en torno a esta situación. Matías Villarruel es el bombero a cargo. Del ómnibus fue donde se inició el fuego, por lo tanto todos de igual manera pudieron salir por la parte trasera del ómnibus. Y quedó inutilizable, totalmente quemado el bus. Así mismo, lastimosamente ya quedó completamente fuera de servicio este ómnibus, ¿verdad? Totalmente calcinado. Pero lo importante nuevamente es que no hay ninguna víctima que lamentar. No hay ninguna víctima que lamentar. Matías, ¿cuál fue el procedimiento que realizaron en el momento de la llegada? Si nos puedes relatar. Sí, una vez que llegó nuestra primera unidad, el móvil C10 del Cuerpo Bombero de Fernando de la Mora,
procedieron a un ataque ofensivo, ¿verdad? En la cual procedieron a la utilización de agua, posteriormente se cambió a la configuración de la utilización de espuma. Posteriormente también solicitaron apoyo de otra unidad, en la cual se dirigió nuestro segundo móvil del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Fernando de la Mora, y también acudió el móvil de la primera compañía de Asunción, con los cuales se pudo lograr un trabajo efectivo, con el cual la utilización de espuma fue crucial para lograr controlar esto de manera mucho más rápida y eficiente. ¿El servicio de energía eléctrica está cortado en este momento? Ahora mismo no está cortado. Estamos aguardando justamente personal antes de que eso ocurra para que puedan venir a ayudarnos a cortar. De igual manera, si es que esto no ocurre en instantes, vamos a estar utilizando nuestro extintor para sofocar esa pequeña llama que se encuentra en el tendido. ¿Eso no representa ningún peligro? Ahora mismo no estamos realizando un pequeño control visual nada más ahora, pero en minutos más vamos a estar utilizando nada más nuestro extintor ya para poder sofocar y poder retirarnos también ya del lugar y dejar esto a cargo del personal de la ANDE. ¿El chofer cómo se encuentra? ¿No tiene ningún tipo de lesión? Del chofer nosotros no tenemos ninguna noticia. Ahora por un testigo pudimos recabar información de que él fue el que alertó a todo todas las víctimas que se encontraban dentro del ómnibus, que él avisó tempranamente para que puedan descender del ómnibus, pero nosotros no tenemos ningún dato. El personal policial tampoco tenía ningún dato del conductor, por ende no te puedo facilitar más datos sobre él mismo. Pero tenía todavía varios pasajeros. Aproximadamente 10 pasajeros, tengo entendido, según los testigos que se encontraban dentro del ómnibus. Ya aquí el trabajo de los bomberos está culminando. Sí, ahora mismo están ubicando el móvil nada más ya para finalizar con la pequeña llama que se encuentra en el tendido, y posteriormente ya nos estaremos retirando, ¿verdad? Ya quedará la zona a cargo del personal policial y la Policía Municipal de Tránsito. Muchas gracias, Matías Villarruel. Entonces, y también queremos mostrarles el tráfico vehicular, porque obviamente un carril está cerrado, o por lo menos este carril que sale de lo que corresponde al viaducto, como para ir hacia la terminal de ómnibus de Asunción. Vamos a cruzar aquí por debajo del fuego lentamente, con mucha precaución, y vamos a pasar hacia el sector de lo que corresponde a la avenida Defensores del Chaco. Una fila impresionante de vehículos también, porque uno de los vehículos de los bomberos voluntarios está obstruyendo un carril más. Quiere decir que de los 3 carriles que estamos teniendo aquí a la vista, solamente uno está habilitado para poder cruzar por encima del viaducto de Cuatro Mojones. Así que la gente que quiera o tenga la necesidad de venir por aquí, por este sector de la avenida Defensores del Chaco, evitar en lo posible para poder también acelerar su paso por este sector. Ahora los bomberos van a intentar sofocar esa pequeña llama que se tiene todavía por el tendido eléctrico, y que esto finalmente pueda ya estar despejado de fuego, pese a la lluvia que estamos teniendo en ciertas zonas de nuestra capital, compañeros. Allí ya está subiendo uno de los bomberos. Sí. Porque un montón de mensajes que estamos recibiendo. Y videos también de nuestros televidentes. Sí, que bueno, pasaron por ese tramo. Incluso ya muchos pasajeros hicieron su descargo a través de sus cuentas, en las redes sociales, hablando de esa experiencia de miedo, de terrible que tuvieron que vivir esta mañana, esta jornada, digo bien, y que una vez refleja eso, el estado deplorable de los transportes en nuestra capital. Sabemos que es a nivel nacional, pero en capital principalmente, esto vemos cada cuánto, Rolando. Y constantemente, meses, sí. Constantemente. Ya se dieron otros casos en que pasajeros tuvieron que romper las ventanillas para poder bajar por ese lugar, colectivos también que terminaron consumiéndose por completo. En este caso, los bomberos lograron apagar el fuego. Decía, cerca de 10 pasajeros, decía Jorge, que estaban ahí adentro, pero que lograron salir a tiempo. Es así mismo, 10 pasajeros aproximadamente. Aquí también uno de los testigos nos mencionaba de que ellos aquí del complejo deportivo que se encuentra a un costado, ahí los bomberos están ya apagando el fuego, y bueno, de este complejo salieron con extintores para empezar también a intentar sofocar las llamas de este incendio, que finalmente terminó por consumir por completo el colectivo en sí, que quedó reducido a cenizas y un poco de chatarra, prácticamente solamente escombros, hierros, es lo que tenemos aquí a la vista, compañeros y teleaudiencia. Bueno, una de las usuarias, justamente voy a leer el tuit que compartí también en el grupo, dice Arami Cáceres, una pasajera, dice: hoy los pasajeros de ITA nos salvamos de manera milagrosa, digo bien, gracias al chofer que nos abrió las puertas del colectivo de manera rápida, mientras este ya se incendiaba con las personas adentro. Este es el resultado de no contar con un sistema de transporte decente. Y la usuaria, la pasajera,
le sacaba la foto a, bueno, el colectivo minutos antes de que se consumiera por completo. De este tuit estamos hablando. Ahí lo vemos, el descargo de ella y la fotografía, que es terrible. Mira, por minutos más, minutos menos, íbamos a estar hablando de otro desenlace, ¿verdad? Exacto. Afortunadamente todos se encuentran bien, pero ¿qué tiene que pasar para que se hagan controles rigurosos? Nos preguntamos. Totalmente, y fíjate las condiciones también. Hay que ver cuál es la situación de esta empresa en particular, qué datos tiene el Ministerio del Transporte. El Ministerio del Transporte cuesta mucho hablar con el Ministro del Transporte últimamente, saber en qué condición está, si esta empresa tiene sanción, qué saben de las líneas. Nos imaginamos que muchos datos se deben saber también con relación a las condiciones en las que se encontraban esto, cuándo fue la última vez que se hizo una inspección técnica vehicular de este colectivo. O sea, muchísimas cosas que se deben verificar, porque fíjense ustedes, se quemó pero por completo, nada quedó, solamente la estructura y después el asiento, todo fue consumido por el fuego. Totalmente. Bueno, Jorge, nosotros vamos a compartir con la teleaudiencia. De hecho, vamos a seguir recibiendo algunos videos que nos hacen llegar a través del WhatsApp. Para insistir nada más, ¿el tráfico en ese punto cómo está, Jorge? Jorge. Bueno, en instantes vamos a volver con Jorge, porque es una zona también de mucho movimiento. Esto ocurría entonces allí en la zona de Cuatro Mojones, 10 pasajeros a bordo, todos descendieron a tiempo, el bus se quemó por completo, una situación que se repite constantemente con las unidades del transporte público. Y la jueza Cintia Lovera será finalmente quien decida si corresponde o no otorgarle o revocar las medidas que fueron otorgadas a los dos imputados en torno a la brutal golpiza de la que resultara víctima Benjamín Zapac. Y esto se da luego de que tanto víctima como presuntos victimarios se reencontraran en un local nocturno en San Bernardino, pese a que había una prohibición de acercarse de 500 metros y también otros videos que fueron dados a conocer en los últimos días de incidentes que se habrían registrado con anterioridad. Procedimiento que tuvo lugar en la jornada y tiene que ver con la incautación del celular de Reinaldo Cucho Cabañas. Esto en un trabajo de requisa realizado en la penitenciaría de Emboscada. Según la denuncia, el imputado publicaba sus fotos en las redes sociales. Reinaldo Cucho Cabañas es indicado por el Ministerio Público como el cabecilla de una red de narcotráfico que operaba en la zona de Alto Paraná y que fue desbaratada tras una serie de allanamientos que se realizaron en el 2018. Estamos cada vez más cerca de las elecciones generales del próximo 30 de abril. Se están ultimando ya detalles. El TSJE, por ejemplo, puso a disposición y habilitó un simulador de uso de máquinas. De esta forma, los votantes pueden ensayar los pasos que deberán seguir para elegir a los candidatos. El objetivo es que uno vaya familiarizándose con este proceso que se habría utilizado en las internas pasadas y que muchos tuvieron dificultades al momento de votar, y esto hizo que en algunos locales la jornada se extendiera un poco más. La Asociación de Ujieres del Paraguay se van a movilizar este fin de semana como medida de protesta ante las malas condiciones laborales luego del fallecimiento de un funcionario en el Palacio de Justicia. Piden mejores condiciones laborales y salariales que vienen solicitando desde hace varios años sin recibir respuestas. En un comunicado instan a las autoridades a mejorar los mecanismos de atención y prevención de siniestros de toda índole que puedan suceder en las sedes y también la socialización de los protocolos para funcionarios que estén al tanto de estos protocolos de emergencia.
Vamos a hablar de lo que está pasando en Ñembucú. La situación es complicada. Los pequeños y medianos productores están desesperados por la sequía. Dicen que si en 15 días no se llega a buscar una solución, la situación podría ser mucho peor. ¿Qué está pasando? Se están secando los cauces hídricos. Ya prácticamente no tienen agua para dar de beber a sus animales. Los animales empiezan a morirse y no tienen condiciones de construir pozos. El panorama es desalentador porque lluvias importantes son la única solución en este caso y solamente está previsto para la zona recién para noviembre. ¿Qué están pidiendo? La declaración de emergencia. ¿De quién depende? Del Congreso Nacional. Hoy hablábamos con el gobernador y nos decía que la Junta puede eventualmente declarar emergencia, pero es el Congreso Nacional el que tiene que tomar esta decisión para que la verdadera ayuda llegue a Ñembucú. Hay que tomar ya zona de emergencia, esta zona Ñembucú, y hay algunos distritos ya demasiado críticos ya de esta situación de sequía. Hoy está todo difícil la situación, no está luego imposible luego para aquel pequeño productor. Hoy estamos en plena vacunación, todo un gasto está requiriendo y más todavía con esta sequía y bueno, nada más es que nuestras autoridades tomen carta en el asunto y pueda haber esta situación que está afectando bastante al pequeño productor principalmente. Es triste verle a aquel productor que día a día se está sacrificando haciendo braceadas, 200, 300 braceadas por darle de tomar agua a su lecherita, ¿verdad? Y bueno, esto se repite, pero de una vez por todas tiene que haber voluntad de nuestra autoridad. La parte agrícola, tuvimos una reunión con la coordinadora que está en la parte de agricultura, 95% dijeron que realmente se perdieron todo su cultivo. Nosotros, la parte de pequeños ganaderos, hoy estamos desesperados, necesitamos agua. Bueno, los trabajos de la ANDE, algo que se viene realizando ya hace un par de semanas, que son los trabajos contra los morosos, operativos antimorosos, mejor dicho, porque continúan en la reducción de la morosidad y pérdidas eléctricas. Estas operaciones ya se estuvieron realizando en los últimos días en Caguazú, Central y Ciudad del Este. En el proceso son verificadas retiradas las conexiones ilícitas. Entonces los funcionarios de la ANDE dialogan con las personas que se encuentran con estas conexiones clandestinas, realizando la invitación a pasar a la agencia de preferencia a fin de buscar la regularización del servicio con la instalación del medidor en sus viviendas. Según los datos recopilados por el ente, 530 millones de guaraníes recaudaron gracias a estos operativos. Fíjense lo que pasó en Alto Verá, en el departamento de Itapúa. Tomó represalias por la detención de personas que tendrían vinculación con el crimen organizado y terminó de esta manera. El hermano de un peligroso delincuente que fue capturado no hace mucho tiempo allí en esta zona del departamento de Itapúa decidió tomar represalias y atacó 2 viviendas. Esto, los investigadores sospechan que se habría dado ante la presunción que tenía el hombre de que de estas casas habrían salido informaciones que derivó en la detención de Bartolo Correa Méndez. Su hermano, Porfirio Correa Méndez, está siendo buscado desde el año 2015 y tiene frondosos antecedentes por robos, por tentativa de homicidios, abigeatos y otros, además de tener 4 órdenes de captura vigente. Reiteramos, 2 viviendas fueron incendiadas por completo en la zona de Alto Verá. Casos de inseguridad de manera constante, esta vez en Luque, y un trabajador de una plataforma móvil que nuevamente pasa por esta situación. Desde la comisaría tercera informaron que este conductor de la plataforma Bolt fue víctima del robo de su vehículo en la ciudad, detrás del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Mencionaron que el rodado fue hallado abandonado posteriormente en la ciudad de Mariano Roque Alonso.
Queremos que te sumes a esta campaña que iniciamos con todo el grupo Albavisión. Queremos llevar este mensaje. Pinandí, no, a días de que inicie una nueva etapa escolar, son tantos los chicos en zonas vulnerables y en una situación realmente precaria que requieren de este aporte y de esta ayuda, Rolando. Totalmente, y estamos a un mes nada más de empezar ya otra vez con el otoño. Va a venir épocas de frío. Hay instituciones donde los profesores tienen que encender fogatas para calentar a los niños que van allí, muchos de ellos en precarias condiciones. Y eso queremos que termine, ayudar a que esto vaya terminando de a poco. Impresionante la cantidad de gente que se va sumando a esta campaña de los calzados que nos están acercando acá en Sajonia, la sede del Sistema Nacional de Televisión, C9N, la gente que está llevando en Encarnación, Ciudad del Este también, y mucha gente pregunta, pero yo vivo en Pedro Juan, o yo vivo en Caguazú, o yo vivo en San Pedro, ¿dónde puedo donar? A los cuarteles de bomberos. Exactamente, ellos están también recibiendo todas estas donaciones. El Club de Leones también está recibiendo una cantidad importante de aportes, y entiendo que la Uninorte también. Exactamente, en las sedes de la Uninorte también, que está distribuido en todo el país, entonces la gente puede llevar allí, y así vamos sumando para que cada vez tengamos más calzados y de a poco podamos ir llegando hasta los diferentes rincones de este país donde miles de niños se encuentran en estas condiciones. Bueno, ya lo adelantábamos, Sol, tenemos que hablar de una situación terrible que ocurrió en el barrio Bernardino Caballero de Caguazú. Cerca entre las 10 y las 11 de la mañana, ahí al costado de ese colectivo que estamos viendo, un colectivo ya en desuso. ¿Sí? Un colectivo en desuso, cerca de un taller. Alguien que iba al lugar encontró el cuerpo de una mujer. Prácticamente irreconocible el rostro por las condiciones en las que encontraban. Rápidamente llegó la policía, comenzó a aislar el lugar y decidieron ya llevar a la morgue inmediatamente para poder hacer una inspección a profundidad, porque en ese sitio ellos verificaron a través de sus huellas dactilares en la base de datos de identificaciones, pero no aparecía. Quizá puede ser una cuestión de sistema, o definitivamente esta persona no tiene un documento de identidad, nunca tuvo cédula, o podría tratarse de una persona extranjera también. Son esas posibilidades que se tienen. Verificaron el colectivo, verificaron todo. Este par de calzados se encontró en ese lugar, son evidencias que fueron colectando. También encontraron una piedra bastante grande que habría sido utilizado también. Pero la forma como ocurrió el hecho es escalofriante. Eso justamente, Rolando, me explicabas ya fuera de cámara y vamos a comentarlo con la teleaudiencia. La escena es dantesca. Las heridas que presenta el cuerpo de esta joven, que lo decías bien, lo que hasta el momento presumen no tendría más de 20 años. Tiene una herida, incluso un hundimiento de cráneo, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar y presten atención a lo que decía el fiscal Alfredo Mieres con relación a lo que reveló la autopsia. Se espera en las próximas horas identificar a la víctima y saber quién es, en este caso, la joven brutalmente asesinada. De que la misma podría haber sido abusada sexualmente, hemos sacado algunos fluidos, tanto de sangre como también de semen, para enviar al laboratorio a fin de determinar con exactitud cuál fue realmente la causa de su muerte. Si bien es cierto, tiene otras lesiones de consideración como traumatismo de cráneo encefálico grave. Entonces esa es la causa probable de muerte. Tiene una herida también punzante, presumiblemente cuchillo, en el pómulo lado izquierdo. También tiene fracturas del pómulo izquierdo, lesión con arma contundente, presumiblemente piedra en la parte del cráneo, con hundimiento también de la masa encefálica. Entonces lesiones de consideración que le produjeron la muerte a la víctima. Esta persona no fue identificada hasta el momento. ¿Cómo hará el Ministerio Público para poder identificarlo, ¿no? Y vamos a solicitar justamente a los medios seguramente de comunicación a fin de que se pueda determinar o difundir una información, una fotografía por lo menos de la víctima, a fin de que algún familiar o conocido de la persona pueda acercarse hasta la morgue de la Universidad Santa Clara, como también al Ministerio Público ante la unidad número 4
a fin de ayudar un poquitito, ¿verdad? Y tratar de ubicarlo. Bueno, ahí está lo que decía el fiscal. Esto dijo Sol él cuando terminaba la autopsia. Lo que queremos saber a estas horas de la tarde, porque la autopsia habrá terminado cerca de la 1 de la tarde, a esta hora seguramente vamos a tener nuevos datos, enseguida vamos a estar actualizando, porque hablamos de vuelta de una mujer que muere en estas circunstancias. Mucha violencia, mucha hazaña. Vamos ya justamente a indagar más acerca del contexto. Hablamos del lugar en donde se halló el cuerpo de esta joven, los detalles que se tienen hasta el momento y cuál sería prácticamente la línea de investigación que van a optar teniendo en cuenta esto a priori que se sabe. No se sabe la identidad de ella. Dicen que, escuchaba hoy hablar a los vecinos, dice que en horas de la madrugada escucharon o les llamó la atención que los perros se alertaran, empezaran a ladrar. Eso fue como a las 2 de la mañana aproximadamente, pero como es en una zona abierta cerca de un camposanto por ahí, quizás gente que frecuenta la zona no le llamó mucho la atención, pero sí más o menos se identificaba la hora en que esto habría ocurrido. Lo que buscan también saber si la joven fue abusada dentro de este colectivo abandonado prácticamente en este lugar. Por eso los peritos entraron dentro del bus para levantar todas las evidencias posibles. Lo que tenemos hasta este momento, Sol, es que ella habría sido abusada, que utilizaron un arma blanca, tenía una herida de arma blanca, pero lo que provocó su muerte fue un golpe fuerte en el rostro con una piedra que le hundió prácticamente la cara y también el cráneo. Imagínate la hazaña con la que actuó esta persona para terminar con la vida de esta joven. Sí. Impresionante. Claro, hablamos de un traumatismo cráneoencefálico que finalmente deriva en el fallecimiento de ella, ¿no? Que sería la causa principal en medio de todo lo demás, ¿verdad? Ya se confirmaba el abuso sexual también de ella y otros detalles. Insistimos, también se apela a la solidaridad en el sentido de brindar información, Rolando, porque en este proceso que inicia a partir de la investigación fiscal son muchos datos que se tienen que recabar. Si hay, por eso decíamos, no se descarta que esta persona no cuente con cédula de identidad, sí, pero por ahí saben de qué se trata. De hecho, que muchos vecinos se fueron ahí hasta el lugar y comenzaron a observar a ver si conocían. Por lo menos los vecinos allí del barrio General Caballero no lograron identificar a la joven, por lo que se presume pudo haber sido llevada hasta este sitio. Puede ser de la zona de Caaguazú, puede ser de otro lugar, que fue conducida hasta este sitio. Seguramente tenemos informaciones y eso vamos a tratar de actualizar con el fiscal Mieres con relación a qué hay de nuevo, porque la forma en la que ocurrió es impresionante. Muchas hazañas. Decía también el fiscal que extrajeron muestras, fluidos, para ser sometido, y eso terminó también comprobando de alguna manera que hubo ese abuso sexual. Y esas pruebas van a ser fundamentales seguramente para luego, una vez que se tengan los resultados, recabar más datos. Insistimos, uno de los temas más terribles de la jornada que ocurrió en la zona de Caaguazú. Bueno, decíamos, Sol, que queremos actualizar esta información y ya lo tenemos al fiscal Alfredo Mieres, a quien agradecemos por su tiempo. Sabemos que estaban con muchas diligencias también. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando. Un cordial saludo para vos, a tu equipo de trabajo y mi respeto a tu audiencia. Estamos aquí con Sol, doctor. Queríamos saber cuáles son los últimos datos que tienen con relación a este hecho, que ya lo escuchamos al comienzo. Impresionante la hazaña que se aplicó para el crimen de esta mujer. Sí, así mismo, Rolando. Estamos trabajando ahora, culminamos el trabajo primario, digamos así, del hecho lamentable que ocurrió en nuestro departamento en relación al hallazgo de cadáver de una persona de sexo femenino de aproximadamente 22 años de edad. Lastimosamente no tenemos todavía los datos de la misma. El sistema AFIS, en el sistema AFIS no aparecen sus datos personales. Por esa razón he solicitado la constitución hasta la morgue del hospital USCA de Caaguazú al Departamento de Identificaciones
ya levantaron las huellas dactilares y trasladado también hasta Asunción, y ojalá que para el día de mañana ya tengamos los datos personales de esta víctima fatal, de este lamentable suceso, reitero, que ocurrió en nuestro departamento. En las primeras diligencias ya, fiscal, obviamente hablamos del proceso de la autopsia. ¿Qué es lo que revela? Tenemos ya los datos primarios para que usted también nos explique un poco más acerca de lo que se halló esta mañana. Bueno, se ha procedido a realizar la inspección física de la víctima con el médico forense del Ministerio Público. Se ha constatado que tuvo varias lesiones de consideración. La causa de muerte es traumatismo de cráneo encefálico severo. Tiene también lesiones en el pómulo izquierdo, hundimiento del pómulo izquierdo, y también lesión con arma punzante, presumiblemente cuchillo, de aproximadamente 3 a 4 centímetros de profundidad. En la cabeza también tiene una lesión bastante considerable, producido probablemente con un arma contundente, una piedra, ya que se ha encontrado también en el lugar donde también se trata primariamente de que la misma fue abusada sexualmente. Qué bárbaro. Doctor, lo que presumen eventualmente que este hecho, porque usted ya decía, tenía golpes en la cabeza, hundimiento de rostro, una herida de arma blanca, una hazaña terrible, se habría utilizado una piedra incluso, que esto habría ocurrido dentro de ese colectivo que estaba allí en desuso, adentro del colectivo. ¿Encontraron algo, doctor? Bueno, antes que nada yo quiero aclarar de que ese es un lugar abierto, no tiene murallas, está detrás de un camposanto privado, y al lado del camposanto privado está el camposanto municipal. Ese vehículo que se ve en las imágenes es un vehículo abandonado. También había otros vehículos más o menos al costado de ese lugar. Dentro de ese vehículo no estaba absolutamente nada, es vacío, es un vehículo descompuesto y nada, no tiene ninguna, o sea que no guarda relación al hecho que ocurrió en el lugar. Claro, no, eventualmente sí ocurrió adentro algo. Claro. No, nada. Podemos decir con certeza, ¿verdad?, de que el hecho ocurrió en otro lugar, no en el lugar donde fue encontrada la víctima. Podemos decir eso, podemos tener esa certeza en el sentido de que los vecinos no pudieron escuchar nada en horas de la madrugada, y eventualmente, si es que ocurría en ese lugar, tal vez la víctima podría haber gritado. Entonces, por eso nosotros presumimos de que el hecho haya ocurrido en otro lugar, no en el lugar donde fue encontrada la víctima fatal. Claro, la hipótesis central entonces se traslada el cuerpo de esta mujer, lastimosamente la víctima, y se lo deposita en ese lugar, y es por eso que los vecinos nada sabían del tema. Así mismo, esa es la presunción que nosotros podemos llegar primariamente. Ahora, doctor, ¿la víctima tiene algún tatuaje, alguna característica en particular que pueda llamar la atención para identificación? Porque vimos que vecinos incluso se acercaron a observar, pero no reconocían, parecía ser que no es una persona allí del barrio. ¿Tiene algún aspecto que podría ayudar a que la gente pueda identificar a la víctima? Y esa también es una situación triste, Rodi, en el sentido de que no tiene ningún tatuaje la mujer en el cuerpo. Es de cutis blanca, aproximadamente 1,60 m de estatura, cabellos cortos, tenía un anillo en el dedo derecho. Presumimos que es de oro el anillo, no tiene ninguna inicial. Tenía al lado derecho con la insignia de cruz, y nada más. Son los datos que tenemos. Llegaron en el lugar también otros vecinos a observar, pero nadie lo conoce, es de aspecto físico buena, es de bien cuidado, debía decir, en el sentido que no es una mujer que va por la calle por su forma de vestirse.
tenía un calzado deportivo al costado de su cuerpo y tenía medias. Son los datos que tenemos más. Ese calzado deportivo, doctor, estábamos viendo hace rato el calzado deportivo que tiene unas... Ahí estábamos viendo. ¿Ese es el calzado que presumen ustedes de la víctima que levantaron como evidencia? Así mismo. Hemos procedido también a colocarlo nuevamente en el pie, en el lugar en la morgue, y efectivamente es su calzado, es su calce. Entonces, por eso nosotros presumimos de que él llevaba puesto seguramente antes del hecho. Y tenía el torso desnudo de bajo vientre, en bajo vientre no tenía, estaba totalmente desnuda, y sí tenía una remera puesta y nada más. Fiscal, ahora con respecto a ese punto en donde se halla el cuerpo, es una zona sumamente poblada, hay muchos vecinos, cámaras de circuito que podrían ayudar en el proceso de la investigación. Sí, hay cámaras de circuito aproximadamente a 3-4 cuadras del lugar. Los costados ya la gente de investigación de delito está trabajando sobre eso. Es un lugar medio concurrido, no es un lugar muy despoblado. Hay casas a 30 metros del lugar donde fue encontrada, hay viviendas, varias viviendas, entonces no es un lugar despoblado. Pero yo he conversado ya con algunos vecinos del lugar y nadie ha escuchado ruido así de personas que haya pedido socorro o lo que sea. Nada más que ladridos de perro y nada más. Qué bárbaro. Qué situación, doctor, qué tristeza por todo el sufrimiento que padeció esta joven, porque por lo que nos contaba, sufrió bastante y murió de una forma terrorífica. Así mismo, Rolando, también se pudo constatar en el momento del levantamiento ya en la morgue de que tenía cabellos en la mano de la víctima. Presumimos nosotros de que eventualmente intentó defenderse de sus agresores. De sus agresores decimos porque no creemos nosotros, ¿verdad? En base a la experiencia que tenemos, no creemos nosotros de que haya participado solamente una persona en este suceso lamentable. Terrible. Fiscal, sin duda esto es incipiente, empieza a investigarse. Nosotros vamos a seguir muy de cerca el paso a paso y esperemos que también se pueda colaborar, que la ciudadanía, si tiene alguna información, pueda aportar en este proceso. Creemos que también es importante resaltar. Yo le agradezco muchísimo a ustedes por este llamado también y ojalá podamos llegar a los autores de este crimen, y también solicitamos de repente a algún conocido, alguna persona que haya desaparecido de su domicilio y no haya regresado, pueda acercarse hasta el Ministerio Público, la unidad penal número 4 de Caaguazú. De momento se encuentra en la morgue de la Universidad Santa Clara de Asís el cuerpo de la víctima fatal y bueno, ojalá podamos llegar a los familiares y poder entregarle en este caso a los mismos. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. Seguramente vamos a estar acompañando muy de cerca a esta investigación y cualquier dato también que llegue a través de la teleaudiencia vamos a estar acercando. Gracias por su tiempo, muy amable como siempre, que tenga una excelente tarde. Igualmente, Rodi, para vos y para tu equipo y saludos nuevamente para ustedes. Gracias, conversábamos con el fiscal Alfredo Mieres. Vos sabés que Sol Chemo Pirimán de Bárbaro, todo lo que contaba, haciendo o recapitulando nada más, lastimosamente no tiene ningún detalle que pueda... Exactamente, decía, es una joven bien cuidada, no es una persona en situación de calle. Decía también de que no tenía ningún tatuaje, tenía un anillo de oro presumiblemente en uno de los dedos. Mano derecha. Bien vestida, ella, los zapatos encontraron al lado, se presume que la mataron en otro lugar y arrojaron el cuerpo allí, y todo lo que después fue comentando, y presumen que no sería uno solamente el autor, sino que probablemente habrían sido dos. De hecho, que quedó restos de cabello en la mano, señal de que ella se defendió también hasta lo último. Qué situación más desagradable, qué pena, y ojalá la gente pueda aportar para identificar a la víctima y también si saben algo sobre los autores.
joven de la ciudad de San Antonio hizo justicia por mano propia y detuvo a Derlis I, un peligroso delincuente de la zona. Lo entregó y el autor del robo confesó el hecho punible. La Asociación de Ujieres del Paraguay lamentó la muerte de un funcionario judicial en el Palacio de Justicia e instó a las autoridades a mejorar los mecanismos de atención y prevención. Anuncian manifestación. 2 sujetos emboscaron a un conductor de plataforma en inmediaciones del aeropuerto Silvio Pettirossi. La víctima denunció el hecho en la comisaría 10ª y mediante un rastreo de GPS horas más tarde se recuperó el automóvil. Despliegue de ayuda internacional. El mundo está socorriendo a las víctimas de los terremotos de Turquía y Siria. La Unión Europea activó su mecanismo de protección civil. 1.185 socorristas y 79 perros entrenados para la búsqueda llegaron a Turquía. Hasta ahora, 40 países se sumaron a la causa. Cerro Porteño habría concretado la incorporación del argentino Facundo Sava como nuevo entrenador del plantel principal, como reemplazo de Francisco Arce. Mucha información que seguimos compartiendo hasta las 5 de la tarde. Repasamos los datos del tiempo que indica la Dirección de Meteorología a esta hora y también ya vemos el pronóstico extendido. 23 grados, la sensación térmica bajó considerablemente. Para la noche también suponemos que esto va a ir variando teniendo en cuenta el nuevo panorama. Bastante humedad en el ambiente y viento soplando con dirección nor-noreste. El pronóstico extendido nos habla de las siguientes condiciones: probabilidad de lluvias y tormentas para el viernes y una máxima de 35. Fin de semana, cielo nubladito, no hay probabilidad de lluvia, mínimas de entre 24 a 25 grados y máximas de 35, que la sensación térmica, bueno, podría superar los 37 grados. El lunes en Asunción, mínima de 25 y una máxima de 36. Todo el pueblo de San Antonio me conoce. ¿Cómo se llama Bebechi? Bebechi. No sé su nombre, se le conoce por Bebechi. También le robó a todo San Antonio, ahí se le soltó 2 veces. No, señora, porque los policías no hacen nada, por eso salí yo a buscar. No, señora. No, señora. No. Acá traigo los videos y le traigo al asaltante de una vez. Ahora sí te va a tomar acá tu denuncia. Sí. Vamos a ver en qué consiste el problema. Pero si él te robó ayer, vos te... Él le está mintiendo. ¿Cuándo me robaste? Bueno, esta imagen que generó muchas opiniones en las últimas horas, y ahí lo vemos en este video a la fiscal Laura Ábalos, si queremos consultarlo. ¿Qué fue lo que pasó, doctora? Él detuvo a esta persona y lo llevó hasta la fiscalía. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes. Así es, yo regresaba de un procedimiento en horas de la mañana el día martes. Y me encontré con esa situación de que esta persona había prendido, por así decir, a una persona que supuestamente le había hurtado de su vehículo una suma importante de dinero y que no realizó la denuncia, pero sí hizo las investigaciones del hecho y nada, y le llevó hasta la fiscalía para que podamos proceder. Ahora, él lo identificaba como Bebechi, una persona sumamente peligrosa. Según los vecinos ya lo identificaban como responsable de varios hechos, pero ¿ya tienen la identidad del mismo? ¿Efectivamente tiene antecedentes? Sí, tiene denuncias policiales, esta persona más conocida como Derlis I. De hecho, él tenía una orden de captura pendiente en otra causa que se encuentra en mi unidad. Y bueno, una vez que sucedió este hecho, procedimos a la imputación en ambas causas, en la actual, ¿verdad? Y en la anterior, en la cual él tenía una orden de captura. ¿El robo agravado, doctora? No, la otra denuncia es hurto simple y esta sería de hurto agravado. Ah, hurto agravado, hurto agravado. Sí. Es una persona que ya se tiene referencia de él, entonces... Sí, es lo que mencionó el denunciante de que siempre está hurtando, está robando a las casas y a las personas, este tal Derlis I. Ahora, doctora,
En este caso, ¿qué saben de él? ¿Usted qué requirió para el juzgado, para la persona ya imputada? Y en ambas causas solicité la prisión preventiva. ¿Dónde se encuentra actualmente Derlis? Creería que se encuentra en la comisaría 24 aún a disposición del juzgado, porque ellos también tienen sus plazos para sus audiencias y así posteriormente remitirlo si así decidiera la jueza o el juez que tuviera la causa. Doctora, te consulto eso porque seguramente se da en tu unidad y se da en casi todas las unidades también. Cuando se dan este tipo de situaciones, la gente dice, estamos cansados porque entran en nuestra casa, nos roban. A veces toman como este tipo de casos, detienen al responsable, lo entrega a la policía, en este caso lleva a la fiscalía. ¿Qué es lo que pasa? El hecho punible en sí tiene una expectativa baja, por eso no se le otorga la prisión muchas veces, o la fiscalía le solicita medidas alternativas para esta gente. ¿Qué es lo que pasa? Porque escuchamos y queríamos, justamente aprovechando que hablamos contigo, no solamente por este caso, pero ¿qué ocurre en general así con este tipo de gente? Sí, bueno, la verdad que cada situación es diferente, ¿verdad? De cada hecho. Hay personas que poseen antecedentes, otras no. Y de acuerdo a las cosas que están hurtando, o sea, una serie de situaciones que uno analiza si en ese caso uno va a solicitar un arresto domiciliario o prisión. Por lo general, yo solicito la prisión preventiva, ¿verdad?, para estas personas porque generalmente vuelven a cometer este tipo de hechos. Ahora, fiscal, desde el Ministerio Público, ¿cómo ven estas situaciones? Los famosos casos de justicia por mano propia. ¿Los ven de una manera preocupados? En este caso vemos a esta persona que si bien lo lleva, no usa la fuerza, porque hemos visto incluso vecinos en conjunto atrapar a delincuentes y que hablan de esta misma situación. Denunciamos constantemente, las medidas que se toman no son muy severas y vuelven a perjudicarnos. ¿Cómo ven ustedes estas reacciones? La verdad que son situaciones muy peligrosas, especialmente para la ciudadanía, ¿verdad? Porque el ciudadano no está preparado para realizar ningún tipo de aprehensión, de detención de ninguna persona. El delincuente puede estar armado, puede tener cualquier tipo de arma y puede terminar en desgracia esto. Entonces, la verdad que es preocupante esa situación, no es la que corresponde. Siempre debe uno de acudir, si no quiere ir hasta la comisaría, sí a la oficina de denuncias de la fiscalía, que en cada jurisdicción existe una mesa de entrada de denuncias, y eso es lo que correspondería hacer a fin de evitar mayores peligros. Ahora, doctora, muchas veces dice, policía le agarró ya pero entonces parecía ser que en este caso el hombre decidió llevarlo a la fiscalía como para asegurar que de alguna manera su pedido tenga un trámite o corra al menos. Y sí, la verdad que la situación personal de esta persona no sabría, porque él no realizó la denuncia. El hecho del hurto de su dinero ocurrió el sábado. Lo debió de realizar ese día o al día siguiente y nada, decidió él hacer las investigaciones y llevarle efectivamente a la fiscalía. Él dijo que iba a acercar, él tiene supuestamente videos donde se le ve a esta persona hurtando cosas y nada, es recabar esos datos y poder identificar y hacer lo que corresponde, ¿verdad? En ningún momento a realizar la aprehensión por manos propias. Ahora, hay también una consulta, doctora, que englobo nomás de los tantos mensajes que envía la gente. Esto seguramente usted escucha siempre y le consulto por su experiencia como fiscal. Dice, se van presos poco tiempo, después salen ya otra vez con medidas y vuelven a delinquir. Muchos tienen arresto domiciliario. Me imagino que ya también te pasó en algún momento que tu procesado estaba con arresto domiciliario y terminó cometiendo hechos de este tipo, hurto agravado, ¿eh? Sí, en varios casos, ¿verdad? De violencia, también de repente se les da arresto, incumplen la medida, vuelven a salir de sus casas. Sí, se da, efectivamente. Bueno, fiscal, le agradecemos mucho por su tiempo, mucho debate sobre este tema, entenderá el video muy compartido, comentado, y escuchábamos también lo que usted menciona, ¿no? Que no es recomendable en muchos de los casos actuar por mano propia. Entendemos que es la reacción que toman muchos actualmente, entonces
queríamos saber su opinión también al respecto. Muchas gracias. A usted. Conversábamos con la fiscal Laura Ábalos con relación a este caso que se daba en San Antonio. Bueno, Sol, tenemos que complementar porque hace un ratito hablábamos con Laura, pero esto nos llegó ahora. Acabamos de recibir este documento con relación a lo que pasaba en San Antonio. El caso del hombre que fue reducido por la víctima y entregado ahí frente a la fiscalía. Sí. Y está cuando le entregaba a la fiscal. Exactamente, a la fiscal Laura Ábalos, quien ya lo imputó y pidió su prisión preventiva. Ahí vemos. Pero, ¿qué pasó? Y presten atención, señora, señor, cómo terminan este tipo de situaciones también. Poneme el documento y vamos a leer qué es lo que hizo la mamá de este joven que fue detenido. El que está ahí. El que está ahí. Este es el documento. Vamos a poner incluso en compartida para que sepan la gente. ¿De qué caso estamos hablando? ¿De qué caso estamos hablando? Bueno, ¿qué es lo que dice la señora? Se llama Avelina, la mamá del joven que lo estamos viendo allí en imágenes. ¿Qué dice doña Avelina? Ella envía una nota hasta la Fiscalía de San Antonio. Y atención lo que dice ella. Que ella es la mamá de este hombre que vemos ahí, de Derlis Ramón Gómez Centurión, sí, en Duponapa. ¿Y qué dice la señora? Que Derlis fue secuestrado en la vía pública por dos personas desconocidas en la ciudad de San Antonio el martes 7 de febrero. Y conducido, dice la señora, la mamá del hombre detenido ahí por la víctima, sí, y conducido para la tortura a orillas del río Paraguay, y luego de allí fue conducido semidesnudo e inmovilizado de manos y pies hasta frente de la unidad fiscal de San Antonio. Sigue hablando ahí la señora y dice, continuó su tortura frente a la Fiscalía de San Antonio. Y este acto criminal fue tolerada y permitida por la expresa Alticiencias y la Cuñacaraí de la fiscal de San Antonio. Entonces ella denuncia tortura y presenta como prueba este video y también fotografías, y pide que sea identificado los secuestradores, porque le trata de secuestrador al hombre que le retiene ahí a su hijo, y también que se le identifique a los funcionarios de la fiscalía. ¿Y qué hace? Le hace con copia al senador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Blas Lanzoni. ¿Entendés? O sea, ¿qué es lo que pasa acá? La mamá de este hombre que tiene ya antecedentes, sí, y que incluso este hombre lo retuvo porque le había robado, hizo una denuncia. Le denunció al señor que lo retuvo, le denuncia a los funcionarios de la fiscalía también porque supuestamente hubo ahí tortura. Y envía esto a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores para que también tomen medidas. O sea, ustedes saquen sus conclusiones. Así pasan este tipo de cosas. La gente se harta, la gente termina actuando de esta manera porque no tiene respuesta. Le pone a disposición, le entrega. ¿Y después qué viene? Después viene denuncias por torturas, van a la Fiscalía de Derechos Humanos, le denuncia a la fiscala, le denuncia a todo el mundo, le denuncian por este tipo de situaciones. Hablamos de una persona que tiene antecedentes ya, según lo que nos contaba la Fiscalía. Entonces, por lo ocurrido con este joven, ahora la mamá le denuncia a todo el mundo por tortura. Y esto obviamente también sigue otro curso de investigación, Orlando, ¿verdad? Entiendo, en paralelo. Se tiene que abrir necesariamente una causa porque ya hay una denuncia. Exactamente, se hace una denuncia y ahí está. Termina siempre haciendo denuncia ante los derechos humanos. Sí, y ¿qué pasa con las víctimas? Uno se pregunta, porque el señor ya cansado tuvo que haber hecho esto, de llevar ante la fiscalía para que lo procesen. Y al final es denunciado él y también los funcionarios que actuaron en este caso para
detenerlo. Y lo que uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacemos al final? Porque estamos atados de manos y a veces la gente del hartazgo reacciona y después denunciados por derechos, ante los derechos humanos. Bueno, eso queríamos comentarles un poco también para que se pueda saber lo último que se tiene con relación al caso, esto que ocurría en la zona de San Antonio, esto generando, por supuesto, muchísimos mensajes de la gente que está indignadísima por este caso, Sol, pero vamos a darle seguimiento, sí. Trabajamos en vivo y en directo ahora desde la zona de Luque con Leila Jiménez. Leila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sol? ¿Qué tal, Rolando? Y nuevamente tenemos que hablar de un hecho delictivo del que fue víctima un conductor de plataforma de transporte. Y esto prácticamente ya lo estamos hablando todos los días en diferentes situaciones. Hoy, de hecho, en horas de la mañana se daba una situación similar también aquí en la ciudad de Luque, pero en jurisdicción de la comisaría tercera. En este caso, ahora en la jurisdicción de la comisaría 28 de aquí de Monacué, tenemos que hablar de dos personas, dos delincuentes con el modus operandi habitual. Pidieron el servicio a través de un teléfono celular, llegó el conductor de esta plataforma, esto en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Abordaron estas dos personas y al llegar hasta un punto de esta ciudad de Luque, lo redujeron y le despojaron de sus pertenencias. A partir de allí se generó una persecución y de hecho, le digo, hay una persona aprendida, una persona detenida ya, y ¿les parece si escuchamos? Porque acaba de llegar hace unos minutos nada más aquí a la dependencia policial, intentamos conversar con él y bueno, esto fue lo que nos dijo. Víctor, ¿qué tenés? Por cierto que vos le asaltaste al boy. No, yo no fui. Él sabe, él hizo la denuncia ahí. Pero con uno de tus compañeros, con tu amigo, supuestamente pidieron el bol después de asaltar. ¿Vos pediste el bol? No. ¿Tu amigo pidió el bol? No sé quién pidió el bol. ¿Y vos tenés antecedentes, Víctor? Sí, tengo. ¿Por qué tenés antecedentes? Y ahí saben todo porque tengo antecedentes. Pero su teléfono y su plata supuestamente le robaron. Sí, pero yo no tengo nada, no he encontrado nada. Bueno, y se preguntarán ustedes si hablamos de, en principio, dos delincuentes, ¿por qué solamente intentamos hablar con uno? Bueno, y de eso justamente ya lo vamos a comentar también aquí en detalles con el subcomisario Alfonso Paredes, para que nos comente un poco, subcomisario, los detalles acerca de este caso, en qué hora aproximadamente ocurrió y en qué circunstancias. Sí, justamente según manifestó la víctima, trabaja como Gol. Y dos personas lo solicitaron el servicio ahí en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Entonces le trajeron hasta la avenida Icuacarandega. Ahí una vez cerca de un asentamiento, estas dos personas, uno de ellos extrajo un cuchillo, le apretó, mientras que el otro aprovechaba y le extrajo la suma de 500.000 guaraníes aproximadamente, más el celular que tenía. Luego de eso, justamente la patrullera, su lugar rutinario de patrulla, entonces fueron alertados. Ya en compañía de la víctima se acercaron en la zona del asentamiento 16 de julio. Y observaron a estas dos personas correr, entonces le persiguieron a pie y lograron aprender a uno de ellos. Y el otro entró en un yuyal y se escapó. Bueno, no es que le robaron también el vehículo y que en el vehículo huyeron, sino que ellos le robaron sus pertenencias, su teléfono, su plata y salieron corriendo. Prácticamente un cliente y al final del servicio le robaron. ¿Y él le pudo identificar, su comisario, a esta persona aprendida? ¿Fue el que le apretó con el cuchillo? Esta aprendida fue la persona que extrajo el dinero. Ahora el que tenía el cuchillo es el que logró escaparse. Pero ni el dinero ni el teléfono ya no se encontraron. No se pudo porque se tuvo que perseguirla a pie entre casa y casa en un asentamiento. ¿El nombre de la víctima tiene su comisario y también el de la persona ya detenida? La víctima se llama Gustavo Patiño, de 46 años, y el presunto actor es Víctor Arias, de 28 años, tiene antecedente por violencia familiar, año 2016.
Me estaba diciendo el subcomisario también, Sol y Rolando, que recién estuvo conversando aquí con los familiares de la persona aprendida, quien también tendría problemas con las adicciones, consumo de drogas. ¿Qué le dijeron ellos también? Sí, aparentemente ese es el problema rutinario ya hoy en día entre los jóvenes, el consumo de drogas. Y una vez que empiezan a consumir ya no pueden salir más de ese vicio. Y hace falta una rehabilitación. La solución no es solamente aprender y derivar a la cárcel. Si el día de mañana cuando salga va a volver a hacer. Así es. ¿Y en este caso tampoco se encontró el cuchillo con el que le redujo a su víctima? No, por él no se encontró ninguna evidencia. Ahí está el subcomisario entonces, Alfonso Paredes, también con los detalles, Sol, Rolando, acerca de este nuevo caso de asalto a conductores de plataformas. Prácticamente les decía, estamos hablando todos los días de esto y en ocasiones incluso hablamos ya de hechos en que los conductores terminaban lamentablemente perdiendo la vida en manos también de estos delincuentes, y una situación más que se da también aquí en la ciudad de Luque. Sí, definitivamente, Leila, una situación que se repite de forma constante. De hecho, muchas veces ya se manifestaron los conductores de plataforma por las condiciones en las que trabajan, porque son blancos constantemente de asaltantes, en algunos casos incluso ya tuvieron derivación fatal, y una situación que se repite, es un modus operandi porque saben que manejan un poco de dinero, no mucho definitivamente, pero ese poco de dinero ellos ya les sirve y atacan de esta manera. Imagínate todo el esfuerzo que hizo durante el día para poder recaudar ese dinero, terminó en manos de los asaltantes y le sacaron también su teléfono, que al final es su elemento de trabajo. Exactamente, Rolando, y bueno, lamentablemente tenemos que reportar nuevamente este tipo de situaciones. Justamente hablábamos detrás de cámaras también con el subcomisario. ¿Qué tipo de garantías de seguridad le brinda la aplicación tanto al conductor como así también al pasajero? Porque en muchos casos también pasajeros fueron víctimas de conductores inescrupulosos. De hecho, ya hemos también abordado ese tema muchas veces, que no hay mayores datos más que una fotografía de perfil que incluso puede ser falsa, e incluso también el nombre que aparece registrado en la aplicación tanto del conductor como del pasajero, y finalmente no hay garantías para ninguno de los dos. Totalmente. Leila, gracias por este informe. Hasta luego. Bueno, hablemos un poco también sobre la salud y cómo estamos con la chikungunya. Sin lugar a dudas, preocupante. Presten atención a este dato. 11.000 afectados. Sí, escucharon bien. 11.000 afectados en las últimas 3 semanas. Es por esta razón que se está pidiendo desesperadamente eliminar los criaderos para detener que avance el virus que ya causó la muerte de 14 personas, entre ellos recién nacidos también. Más de 100 personas están hospitalizadas. Hablamos de un número elevadísimo. Inclusive esta última semana se contabilizaron 4.500 infectados. El 57% son mujeres, 25% de los internados se encuentran en terapia intensiva. Situación extremadamente preocupante, y no nos cansamos de repetir que el 95% de los criaderos activos están en casas que viven personas, donde se reside normalmente en la casa de tu vecino, puede ser en mi casa también. 95% detectaron. Entonces hay que empezar a revisar para que todos juntos podamos ayudarnos a que esto vaya disminuyendo. Bueno, y en ese sentido, hablar de estos trabajos que se tienen que hacer previamente para evitar esto que sigue ocurriendo. Hospitales colapsados que, debido a la circunstancia, deben extender los horarios de consultorios. De hecho, que la cartera amplió por 4 horas más la atención en consultorios de hospitales públicos, tanto en Central como en Asunción. De lunes a viernes, para el seguimiento a pacientes del aumento de casos febriles, de chikungunya, la atención en consultorios se dará hasta las 8 de la noche en el Hospital General en el Hospital General Barrio Obrero, Materno Infantil,
Distrital de Capiatá, de San Lorenzo, de Fernando de la Mora, Luque Lambaré, Villa Elisa y también en el hospital de Ñemby. Todos ellos van a extender estas 4 horas para poder de esa manera asistir a la mayor cantidad de pacientes posibles. Nos llega videos de la gente. Compartíamos IPS de San Antonio ayer, Sol. Sí. También Barrio Obrero. No hace mucho tiempo estábamos por la zona de Calle y también San Antonio totalmente lleno. Fíjense lo que es la situación en el IPS de Luque. Lleno. Mira la gente cómo está, en el piso. En el piso, en los pasillos están esperando, muchos de ellos con cuadros febriles, con síntomas de chikungunya. Así están. Qué difícil. Esperando una atención. Imagínate lo que debe ser esto. Con fiebre, dolor de cuerpo, nanerenday, no te quedas en un lugar, lo único que querés en tu casa, estar acostado y tenés que tener también definitivamente un estudio laboratorial para que puedas medicarte de acuerdo a lo que te digan los profesionales. Claro. Entonces tenés que ir ante al médico, ¿verdad? Y ahí tenés que estar esperando de esta manera, 3 horas, 4 horas, en el piso. No desesperado, con fiebre. Con fiebre. Estos días veíamos una señora con un trapo húmedo en la cara porque ya no daba más de fiebre. Y miren a estas personas. Hay una mujer ahí, la ven, parada a un costadito. Y bueno, los muchachos que están ahí en el piso esperando que sea su turno. Terrible esto. Luque, ¿verdad? En Luque, en el IPS de Luque ocurrió esto. Me dicen que es ahora, recién nomás grabó el video y nos compartía también aquí con Tarde Noticias y estamos pasando también la situación en la que se encuentran. Es desesperante realmente y esto va a aumentar. Sí. Ya vimos también en Clínica los sillones que volvieron a habilitarse por la gran cantidad de pacientes. Esto es IPS de Luque y lastimosamente la situación está de esta manera. Preocupante, alarmante aumento de casos de chikungunya en nuestro país. Bueno, y también estamos mostrando, Sol, todos los días el recorrido que están haciendo para el tema de fumigaciones. Siempre es bueno saber y colaborar también con la gente de Cenepa, ¿verdad? Sí. Y todos los días, mientras haya un calendario, acá en Tarde Noticias al menos vamos a estar compartiendo cómo está el trabajo. No sé, ahora, por ejemplo, ya paró la lluvia, entonces seguramente lo van a hacer de forma normal ya de vuelta. Estos son para Capital, por ejemplo. Esta tarde seguramente va a continuar y están en pleno trabajo en la zona de Barrio Obrero, Barrio Carlos Antonio López y Vista Alegre. Esto siempre en Capital. Hipódromo, Nazaret, Vista Alegre, Tembetarú, Recoleta, Villa Ñupona. Esto en San Lorenzo, en el distrito de Capiatá, en el barrio Torremolinos y en el distrito de San Lorenzo, Reducto, Barrio Anaí, Mitaí, Tayuazapé, San Miguel y Laureltú. Y en horas de la madrugada que continúa el trabajo de los muchachos de Cenepa va a ser en el barrio Centro de Ñemby, Barrio Vista Alegre, Barrio Salinas y Mbocayatú, todo de Ñemby, así es que compartimos allí con ustedes, gente, cómo va a ser ese trabajo que se va a realizar en esta tarde y también en horas de la madrugada, y esto va a ir centrándose en las zonas donde se detectan más casos. Entre otras informaciones, el fiscal del Salto del Guairá, Meji Udagawa, ordenó la detención de un líder indígena de una comunidad que se encuentra en Corpus Christi, departamento de Canindeyú. Esto en consecuencia de que, de lo que veníamos ya comentando en la semana, 3 agentes de inteligencia de la Policía Nacional que fueron tomados como rehenes, obligados a carpir, a corpir y también a enviar un mensaje a sus superiores para que fueran a rescatarlos. Ellos fueron despojados de sus armas, de dron, de radio, de otros elementos. Y de acuerdo a lo que dice el fiscal, que no es la primera vez que ocurre esto, que otros policías también ya pasaron por esta misma situación, e incluso civiles. ¿Y qué está pasando? Hay un conflicto ya de larga data entre
los propietarios de una estancia que linda con la reserva indígena. En el día de ayer, la captura del señor Emigdio López Ortiz. Él es líder de la comunidad indígena Igapo 4 de Pindotupona, quienes son, o es la comunidad que se encuentra dentro de la estancia americana en situación irregular, ¿verdad? Están en carácter de invasores y que son las personas que procedieron a privar ilegítimamente de su libertad el día lunes a estos 3 personales policiales de la unidad SIU, aparte de despojarlos de su arma reglamentaria, obligarlos a carpir, ¿verdad? Humillándolos prácticamente, y dirigidos todos por esta persona de quien yo ya libré la orden de detención, y estoy esperando el informe policial que seguramente el día de hoy ya voy a tener de las demás personas que estuvieron participando a los efectos de también poder librar orden de captura. Tenemos privación ilegítima de libertad, coacción grave, hurto especialmente grave y asociación criminal. ¿Pero esos policías tenían orden de trabajo, realizaron una función específica? Sí, ellos tenían la función de relevar relevamiento de datos del lugar, ya que tenemos en puertas un procedimiento en ese lugar y esa era su función. Por ese motivo ellos contaban con dron, ellos luego tenían que pasar un informe para planificar el trabajo que vamos a hacer en el lugar. No tengo información de que hayan sido torturados, pero sí obligados a realizar ciertas acciones en contra de su voluntad a los efectos de que ellos sean humillados ante las cámaras de sus... Enfrentamiento que se dio en medio de un procedimiento policial. Por un lado, supuestos delincuentes dedicados al microtráfico y por otro lado, la Policía Nacional. Heridos fue el resultado de este hecho que se registró en la zona de Puerto Elsa. Un allanamiento producto de un trabajo de inteligencia a cargo del Departamento de Investigaciones del presidente Ayes. Encontramos lo que suponíamos que existía en la vivienda, droga en gran cantidad, específicamente cocaína, pasta base de cocaína, cocaína tipo crack y también cocaína en polvo. Varias evidencias relacionadas al hecho en sí, como por ejemplo balanzas de precisión que nos hacen suponer de que sirven para dosificar y proceder a la comercialización y venta de estas sustancias, armas de fuego, teléfonos celulares que serán peritados posteriormente. Al ingresar a la vivienda, el personal policial fue recibido con disparos de armas de fuego por parte del objetivo, el propietario de la vivienda, Gustavo Adolfo Mesa, un ciudadano de nacionalidad argentina, de acuerdo a la documentación que pudimos recabar. Ante esta circunstancia, el personal policial reaccionó también, efectuando disparos de armas de fuego. Lastimosamente tuvimos 2 personales con heridas, pero ya el reporte que recibimos a esta altura es que están fuera de peligro los personales policiales y también fue trasladado el objetivo, el detenido ya ahora Gustavo Adolfo Mesa, hasta el centro de salud de la ciudad de Villa Ayes en primer término y posteriormente a emergencias médicas en la ciudad de Asunción. Bueno, en realidad está en una zona, como nosotros vulgarmente la denominamos roja, ¿verdad? Tenemos varios focos de venta y de distribución, pero en particular teníamos ya varias denuncias de lugareños del barrio de que en este sitio específicamente era muy grande ya la comercialización de las sustancias de referencia. Como pueden observar, esta pasarela permite el paso directamente desde esta propiedad que se sitúa en el lado paraguayo hasta el lado argentino. Esta es la forma de escape. Ellos tienen absolutamente preparado esta situación ante casos de allanamiento para pasar al lado argentino e intentar burlar el procedimiento fiscal policial. 4 de la tarde, 57, de a poco vamos cerrando ya Tarde Noticias. Así está la tarde, ahí en la costanera veo mucho viento, parece que va a llover de vuelta, pero Mercedes que usa ese trayecto al menos me va a decir cómo está el tiempo. Hola Mercedes, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Bien, quería saber si va a llover otra vez, ¿qué tal pinta el panorama Vos afuera? sabés que pinta tiempo inestable. ¿En serio? ¿Qué tal, Marcelo? Bien, ¿vos?
Hoy Aníbal Espínola está con los efectos secundarios aparentes de la vacuna. La bivalente. La bivalente que se puso. Le pegó fuerte encima un nombre de gimnasio, un nombre duro, hay que ser fuerte para ese tipo. Pero de igual forma le dio. Mira que a no todos le pasa eso, solamente a algunas personas. Yo me puse tú impecable. ¿En serio? ¿Por eso no te hizo nada la bivalente? Sí. Mentira, la bivalente no me puse todavía, me voy a poner la semana que viene, después les cuento, chicos. Después les cuento. Pero con la anterior estuve impecable, no sé qué pasó con Aníbal y su sistema inmunológico, pero lo esperamos y esperamos que se recupere también. Pero más vale un saludo para él. Bueno, hoy tuvimos una tarde cargada, voy a comentarle dos temas. Sí. Uno, voy a hablar de lo que pasó en Caguazú, en el barrio Bernardino Caballero, porque hablamos con el fiscal Alfredo Mieres detalladamente con relación a esta joven que hasta ahora no fue identificada. Ella tendría entre 20 y máximo 23 años. Lastimosamente, sus huellas digitales no pudieron localizar todavía en la base de datos de identificación. O sea, NAFIS no está. No está. Pero es impresionante lo que pasó con ella. Según nos contó el fiscal, la autopsia revela que la joven primeramente fue abusada sexualmente, luego recibió una herida de arma blanca de 3 a 4 centímetros aproximadamente y terminaron asesinándola con una piedra que le hundió el rostro y también el cráneo. ¿Cuánta hazaña? Una hazaña impresionante, y decía el fiscal, no creo que una sola persona haya hecho esto. La víctima tenía restos de cabello en la mano, se defendió muchísimo. Lucho, tiene unos 60 aproximadamente. Tiro nomás estos datos por ahí, la gente que tiene alguien desaparecido o conocido. Unos 60, tenía el pelo corto, bastante vestido. Era una persona bien cuidada, no era una persona en situación de calle, decía el doctor. Tenía una blusa, tenía un calzado deportivo, el resto de la ropa terminó perdiendo. Se presume que la mataron en otro lugar y luego tiraron el cuerpo allí. Tenía un anillo, dice, con una señal de una cruz, que podría ser oro eventualmente, y unos calzados deportivos de color negro. Solamente eso. O sea, no tiene tatuaje, no tiene nada más que eso. Se puede presumir, Rolando, que tampoco tuvo intenciones de robarle a esa persona, porque ella teniendo joyas consigo, le pudo haber sustraído eso, ¿verdad? Evidentemente la intención era otra y actuar con tanta hazaña. ¿Los vecinos qué dicen? ¿No la conocen? No, los vecinos no la conocen y tampoco escucharon nada. Fíjense, el lugar donde ocurrió esto, había unos colectivos abandonados y nadie escuchó, una zona muy movida. Lo que presumen ellos es que el crimen ocurrió en otro lugar y luego vinieron a tirar el cuerpo en ese sitio. Eso es lo que nos decía también el fiscal, lo que están presumiendo. ¿Y cómo encontraron el cuerpo? ¿Quién encontró? Porque una persona que pasaba por ese lugar, creo que fue a un taller, algo así, se dio cuenta porque una zona muy movida y vio ahí 10 de la mañana por ahí. Sí, teniendo en cuenta ese tema, Rolando, Mercedes, televidentes, queda el lugar del hallazgo macabro a escasas 3 cuadras de una comisaría. Es decir, ¿cómo estas personas no tuvieron siquiera la más mínima vergüenza, temor por sobre todas las cosas, de ir a dejar nada más y nada menos que el cuerpo sin vida de una persona cerca de una comisaría? Pero se puede presumir que sí conocían la zona. Porque es al lado de un cementerio, saben que no hay mucho movimiento. Exacto, y un lugar abandonado, o sea que no un lugar abandonado, sino que un lugar donde, un patio baldío, por decirlo de alguna manera. Dice que a las 2 de la mañana más o menos los vecinos se percataron de perros que ladraban, pero como era una zona donde también la gente circula, cerca de un cementerio y cosas, no hicieron caso. Rolando, tampoco hay denuncias sobre la desaparición de alguien. Hay personas desaparecidas, sí. Pero ¿alguna tiene este perfil o no? No sé si tiene el perfil, pero hay personas desaparecidas que se denunció no hace mucho tiempo. Habría que corroborar con eso también si forma parte del grupo de desaparecidas. Pero por la forma como decía el fiscal, es una persona muy joven y una persona que por lo visto salió de su casa recientemente, bien cuidada por cierto. Seguramente en las próximas horas vamos a tener novedades con relación a lo ocurrido también. Y otro tema que les quiero mencionar, que se habló muchísimo de esto. De Derli I. El video del hombre que detuvo a esta persona, le llevó a la fiscalía y le presentó allí. Le entregó ya está imputado, se pidió la prisión de él ya tiene ¿Cuántos años tiene Derli I? Joven, no sé cuánto tiene. Pero no es menor de edad. No, ya pasó los 20. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó después? Eso ya todos vimos. La mamá de Derli I, ¿qué hace? Le denuncia al muchacho que le agarró a él, le denuncia a los funcionarios de la fiscalía, a todo el mundo le denuncia. ¿Por qué? Por tortura. Por tortura le denuncia. Es una persona que tiene ya luego antecedentes y habría, según la denuncia, cometido un hecho. Pide que se le investigue al hombre
que lo denunció y también a toda la gente del Ministerio Público y también que su caso sea tenido en cuenta en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Ahí está el documento que seguramente... Que ese es uno de los puntos a analizar cuando hablamos de la acción que toman las víctimas muchas veces, ¿verdad? Estamos viendo con mucha frecuencia la justicia por mano propia, que se le atropella al motociclista, al motochorro, en realidad se le atropella al motochorro, se le reduce al delincuente, hay una corrida, se los ata al árbol, todo tipo de acciones ya vimos porque la gente está harta. Sí, el hartazgo. Pero ¿a qué se expone aquel que detiene o que actúa en estos casos? A este tipo de situaciones. Ahora lo complicado, estaba observando parte de la nota, evidentemente ese escrito lo redactó un profesional abogado. Sí, porque había una palabra ahí que ni sienda y coin va para la mañana, el petitorio. No, dice petitorio. Podemos poner un ratito, nomás, un segundo nomás. Rápido ya se tiene el documento y la acción y todo. O sea, y vos sabés que no es lo, Merced, perdón, es la interrupción, sino que este muchacho ya tenía orden de captura, es decir, él estaba escondido de la justicia. Y su mamá... Ahí está, Marcelo, adquiescencia. Adquiescencia, pero ahora y más calcular, soy madre de Derlis Ramón González Gómez Centurión, número de cédula tal, quien fue secuestrado de la vía pública por 2 personas desconocidas en la ciudad de San Antonio, fecha tal y tal. Continuó su tortura frente a la Fiscalía de San Antonio. Este acto criminal fue tolerado y permitido con la expresa adquiescencia, la adquiescencia. Y sí, eso justamente, anuencia, ¿verdad? anuencia. Exacto. Ante el evidente hecho irregular no toma ninguna acción. Porque digo, la mamá no le llevó a la comisaría si su hijo ya tenía orden de captura. Y sí. Vea la tema, pues hay que ver ahora. Madre es madre, sí, difícilmente a eso. Pero después que denunció otra vez generó muchísimas opiniones el tema de la señora. No fue bien visto, al menos por la mayoría de la gente, denunciar por... Bueno, la gente está cansada. La gente está cansada. Bueno, muchos zapatos. Muchísimos zapatos. Mira lo que es esto. Sí. Un arco iris de zapatos de la cantidad de calzados que llegaron. Para las nenas. Sí. Qué lindo. Está todo listo, seminuevo. Espectacular. En muy buen estado. Qué bueno que cada vez tengamos más personas solidarias que acercan su calzado usado o nuevo hasta aquí, hasta el SNT. También pueden hacerlo en el Club de Leones más cercano, que tengan a su casa, a cualquiera de las sedes Uninorte. Y los bomberos voluntarios que siempre tienen tan buena predisposición. Hoy leía en el mensaje, la gente preguntaba, mira, nosotros siempre decimos, pueden llevar en Ciudad del Este, en Encarnación o acá en el canal. Y la gente pregunta, y yo que vivo, no sé, en Pedro Juan Caballero, que vivo en San Pedro. Sí o sí hay un cuartel de bomberos o un club de leones o una sede Uninorte que todos conocemos. Entonces ahí se deposita y después se va juntando. Pero impresionante cómo la gente va sumándose a la campaña. Mañana a las 5:30 de la mañana arranca la jornada maratónica. Arrancamos a las 5:30 con todo el gran equipo de la mañana cada día, después todos los programas del SNT, C9N. El horario de la culminación no podemos decirlo porque evidentemente va a ser una jornada bastante larga, esperando que la gente llegue. Insistimos con la necesidad más urgente, la de calzados para los pequeños, para los niños, para evitar que este sea un año escolar como muchos otros llenos de necesidades. Este va a ser un año en el que los pequeños van a ir con calzados. Pueden caminar, pueden concentrarse en estudiar, principalmente porque esa necesidad va a ser subsanada gracias a esta campaña solidaria Punandí No. Así que nuevos o usados. Para niños, calzados que son recepcionados con muchísimo cariño. Exactamente, esperamos las donaciones. Bueno, yo les voy dejando para seguir con el noticiero. Gracias. Dale, muy amable. Después me contás qué tal la lluvia por la costanera. Ahora ya voy a ver qué tal está afuera. Pásame video en horizontal, por favor. Sí, por favor. En horizontal, ¿verdad? Seguida va a llegar. Gracias, Rulo, muy amable. Títulos.